Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo en el momento, el día, la hora en que nos estés viendo y escuchando. Qué bueno que estás en este canal, qué gusto volverte a ver. Y hoy quiero hablarte de un tema que me gusta mucho. Cuando nacemos, nadie nos enseña, no hay un manual que nos diga cómo aprender a vivir. Y el tema de hoy se llama Aprendiendo a Vivir. El miércoles se celebró el Día Mundial del Teatro. Todos los teatreros del mundo celebran un día tan importante para nuestras vidas. De profesión soy director de teatro y el arte del teatro es una de las artes más apasionantes que yo he podido encontrar en mi vida. Si tú te has dado cuenta, el teatro se representa a través de dos caras, la tragedia y la comedia. Y es que el teatro surge hace más de 2000 años como una forma de expresar lo que sentimos los seres humanos. A través del teatro podemos encontrar diferentes géneros teatrales, pero siempre los principales va a ser la tragedia y la comedia. ¿Y por qué relaciono el teatro con la vida? Porque para poder representar una obra de teatro se necesita ensayar todos los días la puesta en escena. En esos ensayos vas a encontrar a tu personaje, pero también te vas a equivocar muchas veces. Es decir, ensayo y error. Y alguna vez yo escuché que la vida no se trataba de un ensayo y error, es decir, de cometer errores y aprender de ellos, sino se trataba de ser perfectos, que la Biblia nos enseñaba cómo ser perfectos de la noche a la mañana, y creo que eso es religiosidad. Realmente la Biblia nos enseña a vivir a Jesús, cómo ser como Él, y cómo ir aprendiendo de nuestros errores, mejorarlos y transformarnos cada día más y más para parecernos a Jesús. Es decir, la vida se trata de ensayo y error, como en el teatro. Y al igual que en el teatro, vivimos diferentes momentos de nuestra vida, trágicos, cómicos, musicales. Es decir, es el gran escenario, la vida misma, en el cual nosotros somos actores. Y tenemos que aprender a vivir de una de otra manera. Y quisiéramos, desde muy pequeños, saber cómo vivir nuestra vida. Pero a lo largo de todo tu trayecto en esta tierra, tú has errado muchas veces, te has equivocado como ser humano y has fallado. Y has empezado a quitar todos esos errores y has aprendido a vivir de una manera diferente. El ser impulsivo, impulsiva, hablar sin pensar, dejarte llevar por tus emociones, no usar tu inteligencia emocional de manera adecuada, hizo que te tropezaras en más de una ocasión, lastimándote y lastimando a otros. Pero en el libro de Romanos, en el capítulo 12, dice algunas cosas que son como elementales para que tú y yo aprendamos a vivir. Nadie nos enseña a ser empáticos. Sin embargo, tenemos que aprender este hermoso arte de la empatía para poder convivir y coexistir con otros seres humanos sin lastimarlos y sin dejar que esos seres humanos nos lastimen. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 12. Perdón por mirar hacia abajo, pero aquí tengo mi Biblia y dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Versículo 13 y 14. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que os persiguen, bendecid y no maldigas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Y fíjate qué hermoso lo que está diciendo aquí. Primero dice que tenemos que aprender a tener gozo en medio de la esperanza, pero también tenemos que aprender a sufrir. Y que la única constante en nuestra vida va a ser la oración. Que en los momentos donde todo está bien, donde hay comedia, tenemos que estar alegres. Pero en los momentos trágicos de nuestra vida, tenemos que aprender también a sufrir y a llorar, y nos va a doler. Sin embargo, tanto en el gozo, en la alegría, como en el dolor, lo único constante en nuestra vida es la oración. ¿Y por qué lo constante debe ser nuestra oración? Porque es lo que nos conecta con Dios. Pero también dice que aprendamos a ser hospitalarios, que aprendamos a recibir a las personas en nuestra casa, que aprendamos a cuidar a otras personas que después se convertirán en nuestra familia. Y da un principio hermoso de empatía. Llora con los que lloran, ríete con los que se ríen. Aprender a vivir es saber discernir nuestras emociones, pero que nuestras emociones no nos dominen.
Nuestro espíritu tiene que dominar a nuestras emociones. Pero aprender a vivir significa también que podamos procesar y entender esas emociones de una buena manera y que las sepamos utilizar. No podemos cortar nuestras emociones, no podemos decir, ahora soy un robot y ya no siento nada. Al contrario, yo sé cómo manejar mis emociones y lo pongo en práctica y empiezo a ser empático con otras personas. Ve lo que dice en los siguientes versículos. Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión. Y eso también habla de que la humildad es parte de administrar y manejar nuestras emociones. Y no tenemos que ser sabios en nuestro propio entendimiento, no tenemos que creernos los papás de los pollitos. Para que podamos aprender a vivir, necesitamos tener un hambre de conocimiento. Necesitamos tener un deseo de aprender todos los días y de corregir. Porque al igual que el teatro es ensayo y error. Y aprender a vivir es una de las cosas más hermosas y divertidas que tú y yo podemos llegar a ser. Nadie te enseñó a ser esposa, esposo. Nadie te enseñó a ser mamá, papá. Nadie te enseñó a ser hijo. Sin embargo, tenemos que aprender a vivir en este planeta hermoso llamado Tierra de una manera asertiva. Tenemos que aprender a vivir y a disfrutar el día a día. Habrá tragedia, habrá comedia. En el teatro hay otro género que se llama pieza u obra didáctica, la cual siempre trae una enseñanza y un aprendizaje, y que es importante que aprendamos todos los días qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Y quiero cerrar con un último versículo, espérame, dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados a los humildes, no seáis sabios en nuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, don't worry, be happy. Para poder estar en paz con los otros hombres y con las otras mujeres, yo tengo que aprender a estar en paz conmigo mismo. Tengo que aprender a no desquitarme en esta vida, a no cobrar venganza, a no hacer mal a otras personas simplemente por crear una justicia humana. Tengo que aprender a desprenderme de todo eso. Y para poder encontrar paz en mi vida, necesito aprender a vivir. Necesito conocerme, conocer mis emociones, conocer lo que Dios quiere de mi vida y lo que Dios quiere hacer en mi vida. Y entonces empezarás a encontrar paz. A lo mejor en este momento estás pasando por un muy mal momento. Estás por un momento muy trágico en tu vida. No hay nada de comedia, estás sufriendo, te está doliendo y a lo mejor no tienes nadie que esté junto a ti llorando junto hombro con hombro, pero tienes que entender esto, Dios está en ese momento, en este momento difícil de tu vida, llorando contigo, sosteniéndote los brazos, diciéndote, hijo mío, hija mía, no te preocupes, pronto va a pasar este momento y vas a salir fortalecida, fortalecido de esta prueba y vas a aprender a vivir de una manera diferente. Todos sufrimos en esta vida, sufrimos por nuestro egoísmo, sufrimos por el pecado personal, por el pecado de otros, sufrimos porque somos disciplinados, sufrimos porque nuestro carácter tiene que madurar, sufrimos en el desierto, en las pruebas y en las tribulaciones, pero después del sufrimiento, tarde o temprano, aprenderemos a vivir de una manera diferente. Así que te invito a que hagas las paces contigo mismo. Te invito a que pongas paz en tu corazón para que tengas paz con otras personas. Te invito a que tus emociones no te dominen, sin embargo las conozcas tan profundamente que puedas llorar y reír como en la tragedia, como en la comedia, siempre mirando hacia el cielo, creyendo que algún día estarás con el Padre. No importa el momento que estás pasando, Dios está contigo. Fortalécete en el Señor y verás como de una u otra manera esta leve tribulación también pasará. Que Dios los bendiga a todos. Recuerden, esto es Vida Gris. Suscríbete, dale like, compártelo en redes sociales y nos vemos cuando nos tengamos que ver. Chao, chao.